Uno de los primeros trabajos que me causó satisfacción fue el que de alguna manera empezó aquí. De aquí estaba el Charritas Duarte, el Cambres y otro más, fumándose un cigarro de marihuana. Aquí este tamarindo, aquí estaba. Creo que había un semáforo ahí en la esquina, 5 de mayo. Aquí estaba Importaciones Mundo, donde dice ahora la Michoacana, y de aquel lado de allá estaba la Joyería El Brillante. Y aquí estos tres amigos, aquí se fumaron el cigarro de marihuana. Entonces se bajaron dos, el Cambres y la otra persona. Y el Charritas le dio al carro porque era doble sentido. Y el Charritas estaba trabajando con este señor. Creo que era señor Berumen en aquel entonces, no recuerdo bien. Porque después tengo entendido que también estuvo aquí el papá del Ángel Roldán, abuelo de Luis Roldán, el que está en prensa del gobierno. Pero en aquel entonces creo que estaba el señor Berumen. Pero ahí donde está esa camioneta blanca, ahí estaba la bodega. Ahí trabajó Scopinichi como contador, ahí estaba. Y el Charritas Duarte también ahí trabajaba, pero se daban cuenta del movimiento, enseguida estaba la Joyería El Brillante. Entonces, el Cambre se quedó aquí, echando aguas mientras el otro se iba por aquel lado. Porque cuando estuvieron ahí, en ese lugar, vieron cuando llegó el dueño de la joyería y dejó a la muchacha ahí. Abrieron y se fueron los esposos. La muchacha era cuñada del dueño. Entonces entra inmediatamente el ignoto y asusta a la mujer. Esto es un asalto. Y forcejean y se caen. Y al caerse sobre la vitrina, por el peso de los dos, se quiebra. Y al quebrarse, la muchacha se entierra un pedazo de vidrio en la panza. El amigo, desde luego, primeramente, no antes del forcejeo, le dice: yo quiero comprar esto porque me voy a ir y voy a Mazatlán, y le enseña unos boletos que eran del Cambres. Esos boletos los había conseguido, no sé si con el teniente Telechea o no recuerdo bien. En el libro vienen más detalles. Y después de que se echa las joyas a la bolsa, la muchacha pues es cuando empieza a pegar de grito y viene el forcejeo y es cuando caen. Entonces sale el ignoto y el Cambres se va de aquí hacia aquel lado de allá. ¿Por qué? Porque el Charritas Duarte estaba en la otra esquina de Severiano esperando al ignoto. Y ese sale rápido. Allí enseguida hay un desayunadero. Había un desayunadero. No recuerdo cómo se llama. Y ahí estaba recostado un cabrón que vive en Ensenada. Y le dice: llama una ambulancia, llama una ambulancia. Y sigue caminando. Y sigue caminando y entonces allá en la esquina, al dar vuelta el ignoto, ahí se tropieza con la hija de Arturo González y traen de la mano a su niña. Y al dar la vuelta, en su loca carrera, porque ahí empieza a correr, viene también una mujer, a 20 creo que se apellida, y le pisa el pie. Entonces la muchacha le dice: no tengas miedo, le dice, es un borracho. Y automáticamente se le borró el llanto, el dolor. Se sube este amigo allá con el Cambres, porque ya lo está esperando, y les dice: le gané limpio, güey. Y así titulé yo en el 1992, me parece, o 91, en el periódico El Guaycura, esa nota periodística. Y de ahí se van hacia la otra calle, y es cuando el Cambres, el que estaba aquí, el güero, que estaba en el poste, aquí había un poste, se va a aquel lado y allá se suben. Entonces
ya le dan los boletos, ¿sabes qué onda? Pues les ganamos limpio, güey, no hay ningún problema por eso. Y ya le regresa el boleto que traía. Y el Cambres se va. El Cambres era hermano o es hermano de un cabrón que trabajó en la Judicial Federal, pero era un pinche bandido que estuvo en el bote. Entonces, Arturo Borrego Ulloa hace el retrato hablado y sale en el Subcaliforniano. Y sí, al principio creíamos que era el Cambres el que se había aventado el jale, porque se parecía mucho al Cambres, el retrato hablado. ¿Por qué? Porque también sirvió de alguna manera para confundir a mucha gente. Y el ignoto también tiene las características semejantes a la del Cambres. Por eso fue la confusión. Entonces yo cuando publico eso en el periódico El Guaycura, Telechea está como director en San José del Cabo, y se entera de la publicación, se encabrona y le dice a un periodista, esposo de una periodista del Valle, que me va a chingar. Y aquel amigo me platica y yo le digo el chorizo. Y no solamente le digo eso, sino otras cosas que ya había dicho el teniente Telechea del chorizo cuando estábamos en gobernación. Ese mismo día lo corrieron a la verga al vato. Y nunca cumplió su compromiso de que me iba a chingar. Al contrario, lo metieron al bote al vato por andar dándole protección a José Gonzalo Rodríguez Gacha, que aquí se hacía llamar Manuel Rodríguez López, que también esa es parte de otra historia. Y me dio mucha satisfacción ese reportaje, porque nunca habían vendido tantos periódicos, cabrón, como esa vez. Incluso yo vendí los que me tocaron a mí. En aquel entonces creo que eran como 400,000 pesos. Y entonces me quedé con uno como archivo, pero se lo di al Tomás Castillo, que vive aquí en el Esterito, es carrocero. Nunca me lo regresó el cabrón. No, es que se lo presté. Te dije que me lo regresaras y tú estuviste chingando, cabrón. Pero en fin, nunca me lo pudo regresar. Yo fui al periódico y pedí del archivo, no había ni uno, cabrón. Dijo la secretaria, es que venía la gente a comprarme aquí y lo pagaba bien, cabrón. Fue un éxito, cabrón, ese reportaje de fondo. Sirvió, pues, esa investigación para llevársela a Carlos Salinas de Gortari. Se la presenté allá en Cabo San Lucas cuando inaugura el monumento de solidaridad entre San Lucas y San José. Y afortunadamente estaba Alfredo González y una muchacha que está ahí con él, al enterarse pues de la situación, mandan traer a ese muchacho, no sé dónde estaba, si estaba aquí, si estaba en Los Mochis, no sé dónde, y le dan la libertad. Yo no lo conocí, vato, a ese vato, nunca lo vi, no lo he visto, al que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque ese que estuvo en la cárcel estaba en San Lucas ese día, cabrón. Y le despedazaron el culo, cabrón, con un palo de escoba. Y el Esteban Talamantes y la enfermera lo tuvieron que sacar de ahí de la cárcel golpeado para llevarlo al hospital y que le arreglaran los esfínteres. Fue algo cruel, algo criminal, cabrón. Tremendo. Y se inició aquí, desde este punto. Ánimo, buen día, que Dios los bendiga.